jóvenes, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, chicos, hubo un pequeño error al momento de ingresar al aula. Justo ya lo solucioné con la tutora del otro salón que me había mandado la invitación para el otro lado, para el otro aula. A ver, estoy en este preciso momento carga PPT que vamos a desarrollar el día de hoy, así que hay que esperar un momentito, ¿sí? A ver, me presento, mi nombre es Vivian Álvarez Escalante, soy historiadora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y vamos a... No, ¿cómo no crees? Claro que sí, vamos a entrar. Hubo un pequeño error, pero no hay problema, ya lo hemos solucionado, ¿sí? Eh, buenos días, muy buenos días. Muy buenos días, jóvenes, a todos. Eh, Como les estaba comentando, soy historiadora de San Marcos. Le doy la bienvenida a todos ustedes a este nuevo ciclo académico 2021. Claro que ahora nuestras clases han cambiado, son de manera pues virtual, pero no son los mismos profesores. Prácticamente nos vamos a estar comunicando constantemente con el chat. Mira, yo en este momento puedo ver todo lo que ustedes me están escribiendo. Tengo ahí a Ruth, a Xiomara, a Rudy, Valentina, a Jordan, a Valencia, y ¿no? Cualquier inconveniente que tú tengas, ¿no? Todo es por el chat, ¿sí? También tenemos una tutora que tú puedes consultar eh, cualquier problema que tú tengas, ¿ok? A ver, chicos, mi nombre, ya como te dije, y es más, justo ahí en la parte superior dice el nombre y también el apellido, ¿verdad? Yo les enseño el curso de historia. A ver, ¿es la primera vez que ustedes se están preparando o ya se han preparado? ¿Han ingresado alguna vez? ¿Se han inscrito en siglos anteriores de repente en la pre? ¿Es la primera vez? ¿Es la primera vez? ¿Sí? ¿Su primera vez? Perfecto. ¿Recién han salido del colegio entonces? Jordan dice que no, ya ha estado Jordan en el ciclo especial, ¿no? Primera vez, segunda vez, ¿verdad? Eh, y así sucesivamente. Ok, para todos, ¿sí? Les voy a explicar cómo funciona este sistema, ¿sí? Tenemos todo el ciclo en la cual yo les voy a enseñar tanto el curso de Historia del Perú como Historia Universal. El día de hoy, por ejemplo, empezamos con Historia Universal, ¿sí? Son 2 horas de Historia Universal, la próxima semana Historia del Perú, Historia Universal, y así sucesivamente hasta terminar nuestro ciclo. Entonces, creo que dentro de este salón hay tanto especiales como ordinarios, ¿verdad? ¿O me estoy confundiendo? Ustedes saben que los de ordinario son con ingreso directo y los especiales no tienen esa modalidad. Ordinario, perfecto. Entonces no hay, ¿cuándo se darán los exámenes? Ya las informaciones le estará presentando pues la tutora, ¿sí? Ustedes saben que son 4 exámenes y todos los temas que te van a tomar para ese examen, para el examen de clasificación, eh, para el examen de clasificación, todo se toma de acuerdo pues a la clase, a la separata, ¿sí? Con respecto, chicos, a las vacantes, el día, la hora, toda esa información te la va a brindar la tutora. Así que no te preocupes. A mí pregúntame acerca de eh, los temas que vamos a realizar, cómo vamos a resolver los problemas. Por si acaso, les comento que a todos ustedes ya tienen la separata. A todos ustedes se les manda el PDF, ¿sí? Se les manda el PDF en la cual está todo el tema. Pero aparte nosotros lo que presentamos, justo tú estás observando en la pantalla, viene a ser el PPT, ¿sí? El PPT. Tienes tu PPT, tienes tu PDF, ¿sí? Y, ¿no? Son los materiales que tú tienes que estar repasando, ¿no? Y de ahí te viene, pues, tus preguntas para tu examen, ¿ok? A ver, chicos, les comento. ¿Dónde encuentro los PDFs?
Claro, mira, si tú observas ahí en la pantalla, ¿están viendo la pantalla ustedes o no están viendo la pantalla? ¿Sí? Ahí dice teoría de la historia, hominización, prehistoria y también la edad de los metales. ¿Sí? Es el primer tema que nosotros vamos a tocar el día de hoy. Eh, el PDF ya supongo que la tutora les ha mandado o recién les va a mandar, no estoy todavía enterada, ya ese tema ya le preguntas a ella misma, ¿ok? Yo supongo que te lo entregará por correo. Chicos, déjame terminar de presentar y déjame voy a dar las recomendaciones porque si nos pasamos conversando no voy a poder terminar las clases, ¿ok? Tienes que tener en cuenta que prácticamente son 2 horas donde vamos a tener que ver todos los temas. Así que, a ver qué pasó con este chat. Ups, a ver, ok, ok, y ahora sí. A ver, recomendaciones, chicos. Por si acaso, tú que estás postulando para San Marcos, tienes que saber que San Marcos no es datero, ¿sí? Las preguntas de San Marcos no son dateras, las preguntas de San Marcos son para analizar. Siempre te preguntan las causas, consecuencias. Es por eso que es necesario que tú tengas a la mano tus exámenes pasados, ¿sí? Los exámenes pasados para ver ¿no? cómo pregunta San Marcos, cómo realiza las preguntas. Y a su vez también porque San Marcos siempre vuelve a preguntar lo mismo. Recuerda que la historia nuestra, sí, especialmente República, no cambia. ¿Verdad? Virreinato no cambia mucho. Es por eso que las preguntas siempre se vuelven a repetir. Claro que no tal cual, pero siempre se vuelven a repetir. ¿No? Por ejemplo, preguntas de examen de admisión que se han vuelto a repetir en varias 2 veces en San Marcos, por ejemplo, una es con respecto al gobierno de Sánchez Cerro, que entró en 1930, 31 mediante elecciones presidenciales, fueron 2 veces pregunta de examen de admisión tal cual, claro que en diferentes años. O como por ejemplo los orígenes de la cultura Wari, que ya ha sido 3 veces pregunta de examen de admisión. Por eso yo te digo, es necesario que tú revises tus preguntas de examen de admisión, que sí, que estés repasando constantemente para que veas, ¿no? Cómo San Marcos pregunta. Tengo alumnos que a veces me vienen con preguntas que me dicen, profesor, usted es historia y por lo tanto tiene que saber todo, absolutamente todo. No, yo soy historiadora. Yo analizo los hechos históricos, ¿sí? Pero claro, a través de las fuentes, ¿verdad? Pero yo no tengo que saber, pues, no dato por dato. Ejemplo, ¿qué quiere decir eso, profesora? A veces hay alumnos que les gusta leer mucho y eso es bueno, ¿ya? Pero tienes que darte cuenta que tú tienes que conocer lo necesario para poder ingresar, porque tu meta, tu objetivo es ingresar, tomar una vacante para San Marcos. Ya cuando estés en la universidad y te quieras explayar en todos los temas, perfecto. Pero si lo vas a querer hacer desde ahora, abarcar y abarcar mucho, no vas a poder, te vas a concentrar en ello y vas a descuidar lo otro. Recuerda que el día de hoy nuestra meta es ingresar a San Marcos, ¿ok? Por ejemplo, si yo estudio el gobierno de Toledo, San Marcos, ¿qué me puede preguntar de Toledo? Bueno, entonces te pregunta acerca de sus medidas económicas, ¿verdad? Te puede preguntar sobre, no sé, sus políticas, no política, economía, sociedad, pero jamás te va a preguntar sobre su vida personal. No te va a preguntar sobre el avión parrandero, si Toledo le gustaba el trago, si de repente Toledo, la hija no reconocida de Toledo, eso no pregunta San Marcos, ¿ok? No pregunta cuánto calza Toledo o a dónde se fue. No, tienes que tener en cuenta que San Marcos no es datero. O como por ejemplo cuando yo siempre hablo del virrey Manuel Amadi Junet y algunos me dicen, pues no, sí, profesora, yo conozco el tema, es más, ¿no? Manuel Amadi Junet y la Perricholi se matan de risa, ¿no? Claro, ¿no? Yo te puedo decir, claro, fue no el amante dicen que fue el amante, pues no, de Amadi Junet, pero San Marcos jamás te va a preguntar sobre ello. No te va a decir, oye, ¿sabes qué? Marque quién fue el amante de Manuel Amadi Junet. Es imposible por ahí que el profesor de repente te comente, ¿no? Y por ahí tú sonrías, ¿no? Pero no te va a tomar eso. Es por eso que no, al momento de preguntar, ¿sí? No hagas eso, ¿ya? No caigas en datitos.
hay alumnos que me vienen con datitos y me dicen, profesora, responde, y la verdad que yo no sé de dónde habrá sacado esa pregunta, y le digo, no, no sé, y me dice, ¿cómo es posible? Ah, entonces usted no sabe, ¿no? No, es como que yo voy a la biblioteca, saco un libro que nadie ha visto y te hago esa pregunta de ese libro. No, así no funciona la historia. ¿Para la historia es importante los datos? Claro que sí, ¿no? Para reconstruir, claro que sí. San Marcos, por ejemplo, te digo, San Marcos ha tomado guerras, sí, la guerra con Chile, las guerras médicas, las guerras púnicas, ¿sí? Y en esas guerras, a ver, si tú has revisado tus preguntas de examen de admisión, ¿qué ha preguntado sobre la guerra con Chile? ¿Ha preguntado alguna vez sobre Miguel Grau? ¿Ha preguntado alguna vez sobre Bolognesi? ¿Has revisado o no has revisado las preguntas de la guerra con Chile cuando San Marcos ha... no, 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 no es que tú hayas dado, sino que por ahí de repente le has dado una ojeada a las preguntas de examen de admisión de otros años. Son, ya, por ejemplo, en la guerra con Chile, en la guerra con Chile San Marcos ha hecho varias preguntas, pero siempre las preguntas se va a cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias. ¿Cuáles son las causas, chicos, de la guerra con Chile? Las causas, ¿qué quería Chile? Qué quería Chile, chicos? Chile quería, pues, el salitre, ¿verdad? Por eso se dio la guerra con Chile, el salitre. Y profesora, ¿y qué pasó? ¿Cómo terminó la guerra? Bueno, la guerra terminó, Chile nos ganó y por lo tanto perdimos territorio que viene a ser pues Tarapacá. En el Tratado de Ancón también se firmó que íbamos a perder Tacna y Arica por 10 años. Aparte de ello también teníamos que pagar una indemnización de guerra, es decir, nuestro país quedó en una crisis total, crisis económica. Es por eso que después de la guerra con Chile eh, se da el inicio nuevamente del segundo militarismo y con el gobierno de Andrés Avelino Cáceres se firma el famoso contrato Grace. ¿Sí? Y eso San Marcos se ha preguntado. Causas, consecuencias. ¿Sí? Causas y consecuencias. Libros que puedas tú, con lo que tú puedas repasar. Ahí tienes los materiales de la pre. Por ejemplo, también tengo, mira, acá un libro, aunque ya no se utiliza este libro, pero es del ministerio. No sé si ustedes alguna vez lo han visto. A ver este libro. ¿Lo han visto? Son los libros que te entregan en el colegio, en los colegios nacionales. Sí, en los colegios nacionales. ¿Te acuerdas que tú en un colegio nacional te entregaban un libro y al finalizar el colegio, el año, tú tenías que devolver ese libro? ¿Sí? ¿No? Ya les comento, pues en los colegios nacionales se da de esa manera. ¿Sí? Te vas a dar cuenta que en las separatas, ¿sí? En las separatas eh, siempre van a, eh, van a colocar algún texto, algún esquema con respecto a este libro, ¿sí? Ok, chicos, avancemos, ¿sí? A ver, primera diapositiva, vamos con la segunda diapositiva. A ver, nos dice teoría de la historia. La historia es la ciencia social que estudia las sociedades humanas a lo largo del tiempo y en un espacio determinado. En su definición debemos tomar en cuenta los siguientes elementos. El día de hoy, chicos, ¿por qué nosotros estudiamos la historia? ¿Qué tan importante es la historia? ¿Solamente para poder ingresar a San Marcos? ¿Qué estudia la historia? La historia es una ciencia social que estudia a quién, al hombre, que estudia a la sociedad, ¿sí? En un determinado tiempo. Yo soy historiadora. Como historiadora yo no voy a decir, oye, ¿sabes qué? Yo voy a estudiar, me interesa tanto la historia que voy a estudiar de repente desde la aparición del hombre, ¿sí? Desde que aparece el hombre hasta el año 2020. Es imposible, jamás vas a poder realizar ese estudio. Es por eso que no dice, ¿no? En un determinado tiempo, ¿sí? En su definición debemos tomar en cuenta los siguientes elementos. A ver, veamos. A ver, jóvenes, le comento que el chat, ¿sí? Es para preguntar sobre el tema. El chat no es para que ustedes se pongan a conversar, ¿sí? Lo que pasa es que, mira,
Definitivamente tengo que responder a tus inquietudes, pero si me la voy a estar pasando leyendo de repente algo que no es eh, eh, importante, no voy a poder avanzar. Es por eso que las preguntas no son de acuerdo al tema. Profesora, no me quedó, no entendí el objeto de estudio. ¿Puede explicar nuevamente? Y yo, claro que sí, te voy a volver a explicar. Pero si voy a estar leyendo good, sí, sí, perfecto, y no, no hay necesidad ¿no? de que seas tan expresivo. ¿Ok? Teoría de la historia. Nos dice, a ver, el objeto, ¿no? Estudia la sociedad humana a través de los hechos históricos, ¿sí? Los hechos históricos. Elemento de análisis. El hecho histórico se estudia teniendo en cuenta el proceso. Mira, y es más, ahí en tu separate que dice, son las causas y consecuencias. Nosotros como historiadores lo que hacemos es estudiar las causas, consecuencias. ¿Cuáles son un hecho histórico? A ver, un hecho histórico, guerra con Chile. ¿Sí? Ya. Este hecho histórico, la guerra con Chile, ¿cuáles fueron las causas de la guerra con Chile? ¿Cuáles fueron las consecuencias de la guerra con Chile? Otro hecho histórico, no sé, pues de repente eh, el proceso de independencia, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de ese proceso de independencia? ¿Cómo terminó el proceso de independencia? O la Revolución Francesa, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros estudiamos a ese hecho histórico, las causas, las consecuencias, y eso sí, teniendo en cuenta un contexto, es decir, las condiciones espaciales, temporales y sociales. Por ejemplo, cuando nosotros nos preguntan qué es democracia, me dicen, Vivian, ¿qué es democracia? Yo le digo, democracia, sí, pero democracia, ¿cuál es el contexto, pues, de democracia? ¿No? Otra cosa es democracia de repente 2020 en el Perú, otra cosa es democracia 2020, pero de repente en Medio Oriente, otra cosa es democracia en el Perú en 1930, ¿sí? Tú sabes que este concepto va cambiando. Por ejemplo, el día de hoy aquí en el Perú, democracia. A ver, profesora, en el Perú que tenemos un sistema republicano, ¿verdad? Donde todos nosotros, tanto varones como mujeres, podemos acceder a la vida política, podemos elegir a nuestros representantes. Ok, eso es en el Perú, 2020, ¿sí? El espacio, ¿no? El lugar, ¿no? Perú, ¿sí? En un determinado año. Pero si yo te pregunto de repente, oye, ¿sabes qué? Democracia en Medio Oriente, profesor, en Medio Oriente, ¿en qué país? No, en Medio Oriente, te pongo en Medio Oriente. ¿Tú crees que tanto los varones como las mujeres tienen los mismos derechos? No, profesor, es que Medio Oriente es diferente, pues, ¿sí? O de repente, no irnos tan lejos, yo te hablo del Perú para 1930. En 1930, ¿quién estaba gobernando? Sánchez Cerro, ¿verdad? Y en 1930, ¿la mujer podía participar en elecciones o no? ¿Qué dices? No, la mujer no podía participar. Recién para 1933, eh, a través de la Constitución de 1933, se permite el voto de la mujer, pero ¿sabes qué? En elecciones municipales, y es más, eso ha sido pregunta de examen de admisión, ¿sí? Eh, y tú dices, ya mira, recién, en elecciones municipales. De repente yo, Vivian, ¿sí, Vivian? Ya, mira, ¿sabes qué? Yo cumplo la mayoría de edad que estipula la Constitución. Es más, yo soy alfabeta, porque si tú no eras alfabeto, mujer que no era alfabeta o varón que no era alfabeto no votaba, ¿no? Yo sí cumplo, ¿no? Tengo la mayoría de edad, yo soy alfabeta, pero ¿sabes qué? Yo estoy casada. ¿Puedo votar? ¿Qué estipulaba la Constitución? Vivian, tú sí puedes votar, pero el pequeño inconveniente es que tú eres casada y como tú eres casada, puedes votar siempre y cuando tu esposo te dé permiso para votar. Eso es lo que se establecía, ¿sí? Para esa época. Y si nosotros seguimos retrocediendo para ver el concepto de democracia, Pericles, por ejemplo, en Grecia, ¿qué decía Pericles? Pericles decía, todo aquel individuo que no participe de la vida política simplemente es un animal. Porque ¿a quién se le considera ciudadano? ¿A quién se le considera humano? Se le considera a aquellas personas que fue, que, es- que,
que son las que debaten, que son las que se preocupan por su sociedad. Pero aquellas personas que no se preocupan por su sociedad y viven por vivir, ¿sí? Entonces ellos son animales. Eso es lo que decía, pues, Pericles, ¿ok? Es por eso que cuando nosotros estudiamos historia tenemos que estudiar en un determinado tiempo. A ver, utilidad social. ¿Para qué sirve la historia? ¿Qué gano yo con la historia? El separato nos dice comprender el presente a partir del conocimiento correcto del pasado. Pero eso es lo que nos falta a nosotros. Si tú tomas como ejemplo de repente el Perú y tú le preguntas a alguien, ¿no? ¿Te gusta la historia? Otro dice, no, no me gusta la historia, que la historia es aburrido. Otro dice, sí, a mí me gustan los cuentitos. No, la historia no son cuentitos. La historia es una ciencia social, ¿sí? Y tiene una utilidad social. Claro que aquí en el Perú no lo toman en cuenta, ¿verdad? Pero, ¿no? Esa es la utilidad. Por ejemplo, a ver, yo sé que todos ustedes conocen a Fujimori, ¿verdad? ¿Conocen a Fujimori? Sí, sí, ¿verdad? Ok. Fujimori, ¿cuántos periodos presidenciales gobernó? ¿Cuántos periodos presidenciales, chicos? ¿Dos? No, fueron 3 periodos presidenciales. Y en esos 3 periodos presidenciales estamos hablando de 10 años. Profesora, pero yo saco mi cuenta y no sale. ¿Cómo que 10 años? Si fue del 90 al 95, del 95 al 2000. Es más, cada gobierno son 5 años. Y yo hasta ahí veo 2 periodos. No, fueron 3 periodos. Lo que pasa es que para su tercer periodo, del año 2000, él se fue. Lo que pasa es que se empezó eh, se mostró pues el Vladivideo, ¿sí? En la cual se veía a su asesor, a su hombre de confianza, entregar fajos de dinero, ¿verdad? Y claro que Vladimir Montes se nos fugó y todos los medios de comunicación preguntando a Fujimori, oye, ¿qué pasó? Mira. Y él decía, yo no sé nada. No es posible que el asesor, que mi asesor haya hecho eso a escondidas, claro, porque yo no sabía nada. Justo se dio una cumbre, el presidente pidió permiso a la cumbre, se fue a la cumbre, terminó la cumbre y se fue pues a Japón y nunca más supimos de él. Y es más, trató de postular también a un cargo político en Japón. Y es más, mediante fax mandó, ¿no?, un comunicado diciendo, oye, ¿sabes qué? Renuncio al, a la presidencia. Son 3 periodos, ¿sí? De gobierno, son 3 periodos y son 10 años, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo Fujimori para mantenerse tanto tiempo en el poder? Porque si no encontraban esos Vladivideos, si no se fugaba, Fujimori prácticamente iba a gobernar 15 años. ¿Qué es lo que hizo Fujimori para mantenerse en el poder? Cambió la constitución, muy bien, Maricelo, ¿sí? Cambió la constitución y después de cambiar la constitución, modificó la constitución. Y tú que has llevado clases, que tú que recién has salido del colegio, cuando tú has visto periodo de la República, el gobierno de Fujimori se parece muchísimo a qué gobierno. ¿A qué gobierno se parece el gobierno de Fujimori? Aquel presidente que gobernó 11 años, el 11 años de Leguía, ¿verdad? Leguía. Si tú revisas el gobierno de Leguía, prácticamente es Fujimori lo que ha hecho prácticamente es un copy y pega. Leguía cambió la constitución, modificó la constitución, ¿verdad? Firmó con Estados Unidos, prácticamente dependía de Estados Unidos y le regaló todo a Estados Unidos. Leguía eliminaba a todos sus enemigos políticos. Lo mismo hacía Fujimori, pero el problema es que nosotros no leemos la historia. Es más, así no te gusta la historia, ni modo. Es como saber tu nombre y tu apellido. Tú tienes que conocer la historia del Perú, tienes que tener base. Para eso nos sirve la historia, para comprender el presente, pero a partir del conocimiento correcto del pasado. No solamente es, ya conozco el gobierno de Leguía, me estoy memorizando y por lo tanto solamente priorizar a San Marcos, no. Hay que comprender bien la historia. Lo mismo pasó con el gobierno de Alan García. Ustedes saben muy bien cómo nos dejó Alan García durante su primer gobierno.
Nos dejó con una super hiperinflación, ¿verdad? ¿Cuánto fue la inflación? ¿De cuánto estamos hablando? ¿De un 100%? ¿De un 200%? ¿De cuánto, chicos? ¿De cuánto fue la inflación? ¿1000? ¿10.000? No, ya 10.000 pasa ya. No, fue de 7.000%, aproximadamente 7.000. ¿Sí? 7.500%. ¿No? Es decir, si yo compraba un pancito, ya pongamos el ejemplo con soles, ¿ya? Si yo compraba un pancito a 10 céntimos, el pancito llegó a costar 7 soles 50, ¿sí? Estamos hablando del 1000%, y es más, todos en ese entonces, estamos hablando de 1987, ¿verdad? Todos querían matar pues ¿no? O te odiamos a Alan García, ¿sí? ¿Cómo es posible? Mira una hiperinflación, hemos perdido eh, todos, que la maquinita, ¿verdad? Todos querían matar a Alan García terminó su gobierno, se fue, regresó después de 10 años y la gente olvidó. Es más, yo recuerdo que cuando Alan García regresó al Perú, él postuló nuevamente. Y sabes que hubo gente que votó por él. Pero claro, él no ganó, quien ganó fue Toledo. Nuevamente se volvió a presentar y Alan García nuevamente tomó el poder. ¿Sí? La historia, ¿no? Porque es importante la historia para conocer tu pasado, para aprender, ¿no? Pero ahí el detalle, ¿sí? Ok, ahí tenemos la historia, ¿sí? La utilidad, ¿no? La utilidad a la sociedad. A ver, tenemos fuentes históricas. Tenemos, eh, ok, chicos, ese chat solamente es para que ustedes me pregunten a mí. Yo sé que ustedes recién han salido del colegio, pero recuerda que no estamos en colegio, estamos en una pre. La profesora no te va a llamar cada momento la atención, ¿sí? Fuentes históricas. A ver, tenemos fuentes directas, tenemos fuentes indirectas. Las fuentes directas son contemporáneas al hecho y son producidas por los mismos protagonistas, mientras que las fuentes indirectas son elaboradas ya a la posteridad de los hechos y producidas por quienes no participaron en ese evento. Ejemplo, vamos a poner un caso, y es más, trata de no confundirte, ¿ya? Porque esto ya ha sido pregunta, así que trata de no confundirte. Ejemplo, te pongo un ejemplo. Ya, te pongo el ejemplo, a ver, te pongo mi caso, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy investigando la reforma educativa en el gobierno de Velasco. Y con respecto a la reforma educativa, ¿no? Mi hecho, ¿cuál es? Mi reforma educativa, ¿no? En el gobierno de Velasco. ¿Qué años? Yo le pongo del año 1968 a 1973. 68 al 73, ¿ok? Y yo estoy utilizando como fuentes, ¿sí? Como fuentes, estoy utilizando periódicos. Estoy utilizando, por ejemplo, el periódico El Comercio, como por ejemplo el periódico Expreso, por ahora, ¿sí? Ya. Entonces, y también estoy utilizando libros, ¿sí? Que me hablan acerca de la reforma educativa. Libros que de repente, no sé, a ver, de historiadores, de educadores, por ejemplo, de un educador que lo publicó de repente el año pasado, el 2019, ¿ok? Ya. Ahora, si a ti te preguntan, Vivian, ¿qué tipo de fuente directa utilizó? Con lo que yo ya te he comentado. ¿Qué tipo de fuente directa utilizó? No, directa. ¿Qué fuente directa ha utilizado? Recuerda que mi investigación va de 1968 a 1973. Y yo te estoy comentando que estoy revisando periódicos de aquella época. El periódico, el comercio, el periódico, el comercio, el expreso. ¿Serían fuentes directas o no? ¿Me entienden la idea o no me entienden la idea? A ver, les coloco ahí en el chat, ¿sí? Les coloco en el chat. A ver, estoy utilizando periódicos de 1968 a 1973, ¿sí? Y también libros de otros años.
Si yo utilizo periódicos que van de acuerdo a mi investigación, esa sería una fuente directa, ¿sí? Una fuente directa. Pero si yo reviso libros de otros años, serían fuentes, sí, pero serían fuentes indirectas, ¿ok? Fuentes escritas, claro. Porque mira, mira tu pantalla. ¿Qué dice en tu pantalla? Fuentes directas son las que se realizan, sí, acá mira, son contemporáneas al hecho, ¿sí? Al hecho. Mientras que las fuentes indirectas son elaboradas con posterioridad a los hechos. Fuentes directas, ¿no? Puede ser no producida por los propios protagonistas o producida o por quienes no participaron en el evento. No te preocupes que ahora lo vamos a ver con más detalle para que no te confundas, ¿ok? Ah, bueno, acá tienes a los padres de la historia. Nos dice, a ver, padres de la historia. Herodoto realizó la primera descripción analítica de un conflicto bélico, por ejemplo, en las guerras médicas. Su obra cumbre fue la historia de los 9 libros, ¿sí? De la historia. Y Tucídides fue el primero en diferenciar las causas de los pretextos, además de eliminar de su relato todo testimonio dudoso. Su obra cumbre fue la historia de la guerra del Peloponeso. A ver, chicos, ¿cuál es la diferencia entre causas y pretextos? Si yo te hablo acerca de la guerra con Chile, ¿cuál es la causa de la guerra con Chile? ¿Por qué Chile nos hizo la guerra? Porque una cosa es causa y otra cosa es pretexto. Por el salitre, profesora. El salitre, ok. La causa fue el salitre. Pero ¿cuál es el pretexto que utiliza Chile para declararnos la guerra? ¿Cuál es el pretexto? La alianza, ¿sí? La alianza entre Perú, profesora, y Bolivia. Ya, ok. Otro me dice, profesora, el pretexto fue el cobro de los 10 centavos por el presidente Hilarión Daza, ¿verdad? Ya te das cuenta, ¿no? Una cosa es el pretexto y otra cosa es eh, la causa, ¿sí? La causa. Tipo de fuente. Por su forma de expresión, estas pueden clasificarse en fuentes materiales, fuentes orales, fuentes escritas y fuentes audiovisuales. A ver, ¿qué tipo de fuente sería esta? A ver, a ver, ¿qué tipo de fuente sería esta? ¿Qué puedo observar? Ah, mira, yo encuentro vasijas, encuentro una cerámica y más cerámica y por aquí creo piedras también, ¿verdad? Ah, ok. Eso sería una fuente material, ¿verdad? Ya, fuente material. Y por aquí, profesora, ah, mira, es más, ¿qué dice? Profesora, creo que este escrito es de Guamán Poma de Ayala, ¿verdad? Dice conquista de Atahualpa Inca, ¿verdad? Inga, dice, Atahualpa Inga. Aquí dice ciudad de Cajamarca en su trono, ¿no? En su trono. Esto es una fuente escrita. Y esto vendría a ser películas, filmaciones, fotografía, visual, ¿verdad? Visual. A ver. Fuentes materiales. Estudio de evidencia física de la presencia humana, artefactos, construcciones, desperdicios, restos humanos, etcétera, ¿sí? Fuentes materiales, todo lo que el hombre pueda tocar, todo lo que el hombre pueda palpar, ¿sí? El historiador para reconstruir la historia necesita fuentes. Es muy importante las fuentes. Fuentes materiales, por ejemplo, a ver, pueden ser templos, pueden ser fortalezas, puede ser una vivienda, puede ser herramientas, ¿sí? Que el hombre ha elaborado, puede ser de repente una cerámica, puede ser un quipu, ¿verdad? ¿No? Puede ser también los huesos, ¿sí? Aunque antroposomáticas, ¿verdad? Pero sí forma parte de las fuentes materiales, ¿sí? Profesora, si yo me voy a Egipto, ¿qué fuente material inmediatamente reconozco? Si me voy a Egipto, ¿qué fuente material? La pirámide. Si me voy a China, ¿qué fuente material? La muralla, profesora, la muralla, ¿verdad? ¿Qué más? Los guerreros de terracota. Ok. Si yo me voy al Cusco, ¿qué fuente material? Claro, estamos hablando de grandes construcciones. Machu Picchu. ¿Qué fuente material? Sacsayhuamán.
¿Qué fuente material? No sé, y por ahí vas recorriendo, ¿verdad? Son fuentes materiales. Yo me voy a Huaraz, voy a visitar el templo de Chavín de Huántar. Es una fuente material. Y es, profesora, una construcción en ruinas te brinda información, no, no entiendo cómo, ¿no? Algunos, profesor, en algunos libros salen fuentes iconográficas. Iconográficas existen. Iconográficas. Sí, existen fuentes iconográficas, imágenes, ¿no? Imágenes. Sí, aunque sabes que San Marcos no te va a hablar específicamente no de las fuentes iconográficas, hay otro tipo de fuentes también, pero no las cuatro que utiliza San Marcos están ahí en tu separata, ¿sí? Fuentes monumentales son las fuentes materiales, son las fuentes materiales. Monumentos, no monumentos, fuentes materiales. Por ejemplo, estas fuentes materiales, chicos, son cuando, por ejemplo, iconos nos brinda información, sí, ahora te voy a hablar acerca de esas fuentes, ¿sí? Por ejemplo, a ver, ya primero terminamos de hablar de una construcción. Por ejemplo, si yo me voy al templo de Chavín de Huántar, ya, si tú como visitante vas al templo, tú dices, profesora, yo he entrado al templo de Chavín de Huántar y lo único que he visto alrededor solamente son piedras, piedras y piedras. Y yo no veo cómo sacan información de esas piedras. Tú no, pues. Pero ¿sabes quién saca información de esa fuente material? Especialmente el arqueólogo. Porque el arqueólogo tiene técnicas, ¿sí? Tiene métodos de cómo sacar la información a esas construcciones, a esa cerámica. Yo como historiadora no puedo. Nosotros los historiadores prácticamente somos como los ratones de biblioteca. Profesor, ¿eso qué quiere decir? Que el historiador nos trae fuentes escritas y nosotros lo que hacemos es leer, 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 y nuestra investigación se basa de acuerdo mayormente a las fuentes escritas. Entonces, ¿quién saca información de esas fuentes materiales? Mayormente el arqueólogo. Yo tengo amigos arqueólogos que paran en campo. Yo tengo amigos arqueólogos que siguen trabajando ahí con Ruth Chadin Caral o que de repente se van a diferentes, al interior del país para de repente realizar un levantamiento. ¿Sí? Levantamiento quiere decir, pues, no, han encontrado de repente una momia, han encontrado cerámica. Mayormente son los arqueólogos, los detectives del pasado, quienes realizan esa labor. Por ejemplo, si yo entro al templo de Chamín de Huántar, yo también diría igual que tú, yo entro y veo solamente pura piedra, pero en cambio el arqueólogo cuando va al templo, cuando va a la pirámide, cuando va a la muralla, cuando va al templo de Chamín de Huántar, él está contando piedra por piedra. Él está viendo de qué material está hecho la piedra, qué ha encontrado dentro de ese templo. Tú sabes que dentro del templo de Chamín de Huántar han encontrado el muyu, ¿verdad? ¿Sabes qué es el muyu? El muyu es una caracola. Y esta caracola, ¿sabes qué? Se encontró en una de las galerías del templo de Chamindehuantar. Pero cuando los arqueólogos encontraron este mullo, dijeron, oye, pero este mullo no es del Perú, el espóndolos, ¿verdad? El espóndolos. Este espóndolos no es del Perú. ¿Dónde lo encontramos? Este espóndulo es de Ecuador. O sea que por ahí vienen las primeras hipótesis, ¿verdad? Las primeras preguntas. Y tú dices, si este espóndulos es de Ecuador, entonces, ¿qué hace aquí en el templo? Por ahí tú puedes decir, es del comercio. O tú también puedes decir, oye, ¿sabes qué? Seguro la religión de Chedín llegó hasta Ecuador. Y por lo tanto ellos llegaron para preguntarle al sacerdote qué hacer para poder sembrar, ¿no? Hay, hay tantas hipótesis y así el arqueólogo también va reconstruyendo la historia. El arqueólogo es el que se encarga, ¿no? de analizar mejor esas fuentes materiales. La cerámica te brinda información, claro que sí te brinda información. Por ejemplo, en Mochi, los huacos eróticos, los huacos retratos, los huacos patológicos te brindan información, porque tú ves la vida diaria del pueblo. Tú ves, por ejemplo, huacos retratos, unos que están sonriendo, otros huacos retratos que están tristes, otros huacos retratos que parece que le han golpeado, están así chancados. Huacos son huacos patológicos. Y encuentras también huacos eróticos, porque prácticamente está plasmando la vida cotidiana, pues, del hombre. Y tú has visto de repente en unos huacos, ¿sí? A lo que me estaba preguntando ahí tu compañero, ¿no? La iconografía, ¿no? Tú ves una cerámica y ves dibujitos, ¿no? Y dices, oye, mira qué bonitos dibujitos. No, no son dibujitos.
es iconografía. Y tú en esa cerámica, tú ves de repente a un hombre, eso pasa en Mochica, a un hombre vestido, ¿sí? Y al costado está otro hombre calato, desnudo. Pero este hombre desnudo tiene en el cuello una soga, ¿sí? Y el hombre con ropa lo que hace es así, jalarlo, ¿sí? Jalarlo. Yo con esa imagen, ¿qué puedo deducir? ¿Qué es lo que yo puedo pensar? ¿Se puede ver ahí diferenciación de clases sociales o no? ¿Qué dices? Sí, ¿verdad? Claro que sí. Profesora, yo puedo ver que él, ¿no? Es un guerrero de repente, el otro de repente es un esclavo, ¿verdad? No pertenecen al mismo estatus social. Es más, cuando yo te pregunto acerca del imperio de los incas, ¿en el imperio de los incas hay esclavos o no hay esclavos? No creas que en el imperio de los incas todos son felices, paz y amor, todos nos queremos, todos somos iguales, nada que ver. En el imperio de los incas observamos bien un esquema jerárquico, la élite y el pueblo, ¿verdad? En el imperio de los incas hay esclavos, claro que sí, había esclavos. ¿Quiénes eran? Los piñas. ¿Y qué hacían los piñas, profesora? ¿Eso qué quiere decir? Que los piñas construyeron Sacsayhuamán, construyeron los Capañán y todo. No, 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 no. Los piñas en el imperio de los incas solamente sembraban hojas de coca hasta el día de su muerte. Los que realmente la mano de obra, la base económica, yo sí lo pregunté en San Marcos, la base económica del imperio incaico fueron los jatunrunas. ¿Quiénes son los jatunrunas? El pueblo, ¿sí? El pueblo. Es por eso que es importante conocer las jerarquías sociales, ¿ok? Ok, ahí tenemos ya sobre la fuente material. ¿Nos brinda información? Sí, nos brinda información la fuente material. Por ejemplo, si yo voy a San Marcos, voy a la Huaca. ¿Conoces San Marcos? ¿Conoces la Huaca? ¿Has ido a la Huaca San Marcos? Está al costadito del estadio, ¿sí? Si tú subes a la Huaca de San Marcos y por ahí tú encuentras una cerámica rota, ¿qué es lo que tú dices? ¿La sigues rompiendo más? ¿O tú dices, no, 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 no hay que tocarlo? Si tú subes a la Huaca y tú ves una cerámica rota, tú dices, uy, mira, esa cerámica no sirve, ¡plá! La pisas, ¿verdad? Pero no, para ti no sirve, pero para el arqueólogo sí. Es más, claro, no te dejan entrar a la Huaca, ¿no? Es más, ahora hay un dron que cuida también. Esa cerámica de repente para ti no tiene información, pero el arqueólogo es el que tiene las técnicas, el método, quien analiza la cerámica, así esté rota la cerámica, analiza uno por uno, lo limpia, ve de qué material está hecho, de dónde la han sacado, es más, reconstruye, ¿sí? Fuentes orales son tradiciones y testimonios transmitidos generacionalmente. Puedes encontrar leyendas, puedes encontrar los mitos, puedes también realizar una entrevista. Te comento que cuando yo ingresé a San Marcos, siempre mi idea fue investigar sobre el gobierno de Velasco porque a lo largo de la historia, ¿no? Un gobierno que me pareció muy bueno fue la de Velasco Alvarado y la verdad, y lo que me sorprende a mí es que militares, ¿no? Eh, estos militares quisieron realizar grandes cambios y tú decías, pero es imposible porque mayormente los militares no hacen esos cambios. Mayormente los militares pues no están detrás de repente de un gobierno, en fin, ¿no? Y cuando yo le comenté a un profesor mío, ¿sabes que yo quiero investigar sobre Velasco? Me dijeron, Vivian, no investigues sobre Velasco, no vas a encontrar fuentes. Ten en cuenta que estamos en el Perú, me dice, y por lo tanto hay muchos ministros o los que trabajaron con los ministros que todavía siguen vivos, me dice. Y no van a soltar la información, me dice. Así que investiga, pero no sé, vete de repente a Udría o Virreinato, me decía. No, pero menos mal ahora todo cambia, ¿no? Porque ahora nosotros podemos, como historiadores, ¿no? Nosotros investigamos el pasado, pero también nos encontramos en el presente. Tengo un amigo, también un compañero, un colega, que enseña en la PRE, y él hizo su tesis acerca de las barriadas en los años 80, ¿no? Tengo otro amigo que habla también sobre el proceso de guerra interna en la época de los 80. Tú sabes que en los 80, 90 en el Perú era prácticamente sendero luminoso, ¿verdad? Tanto en provincia como también en el 90 ya en Lima. Y por lo tanto, mi amigo, ¿sí? Mi colega, para poder
realizar esa investigación se tenía que ir a provincia y entrevistar a aquellas personas que estuvieron presentes en ese contexto. Al entrevistarle, ¿es una fuente oral o no es una fuente oral? También es una fuente oral. Y por lo tanto en su tesis también, ¿no? El poblador tal, ¿no? El pueblo tal, que cuenta con tantos habitantes, ¿no? Es una fuente oral, ¿sí? Tradiciones, testimonios. Tenemos fuentes escritas conformadas por textos contenidos en diversos soportes, ¿sí? Fuentes escritas. Por ejemplo, ¿qué fuente escrita conozco, profesora? Inmediatamente, no sé, por ahí, mira, tengo la imagen de Guamadayala. ¿Qué más? Tengo, a ver, los periódicos. ¿Qué más tengo? Tengo las cartas, ¿verdad? ¿Qué más tengo? Tengo los papiros, en fin. Jeroglíficos. Ya los jeroglíficos, claro, ¿no? Los jeroglíficos también, los testamentos también son fuentes eh, escritas. Ahora, mira, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo te pregunto sobre el código Hammurabi? ¿Qué tipo de fuente sería el código Hammurabi? ¿Recuerdas tú el código Hammurabi? A ver, te lo voy a presentar aquí, la imagen del código Hammurabi. A ver, déjame verte el código Hammurabi. Aquí está. A ver, ¿dónde están ustedes? Aquí están, a ver. Ah, claro, es de Mesopotamia, sí. Quiero enseñarte esta imagen. De repente tus compañeros no lo han observado, pero quiero que lo vea él. Aquí está. Mira, este es el código Hammurabi. Si tú te das cuenta, prácticamente es como una estela, ¿sí? Hecha a base de piedra, mira. Este es el código Hammurabi, mira, para que tú lo puedas observar. Esto es ya más de cerca, ¿sí? Esto es más de cerca, ¿no? Aquí está Hammurabi, está conversando con un dios, le dan las leyes, y si tú te acercas más, vas a encontrar esto, esta escritura, mira, aquí, vas a encontrar esta escritura. Ahora, yo te pregunto, el código Hammurabi, ¿qué tipo de fuente sería el código Hammurabi? ¿Qué tipo de fuente sería? Claro, aparecen los 10 mandamientos, ¿sí o no? Ya mira, Félix dice, profesora, son fuentes materiales, claro, eso es una fuente material, pero a su vez también es una fuente escrita o no, también es una fuente escrita. Y también, ¿qué más? Justo ahí tu compañera dijo, es una fuente, ¿no? Son tres tipos de fuentes. ¿Cómo se llaman las fuentes que están escritas sobre un soporte? A ver, voy a ver tu... Como no puedo proyectar, acá tengo las separatas que tú tienes. Epigrafía, ¿verdad, Jordan? Sí, es epigrafía. Y tú te das cuenta y dices, wow, ¿no? Es por eso que cuando a ti te preguntan, tú tienes que ver bien claramente qué tipo de fuente es. El código Hammurabi, lo que yo te mostré, es una fuente material, pero a su vez es una fuente escrita, ¿no? Pero a su vez también, ¿no? Ahí tenemos a la epigrafía de por medio, ¿ok? Sí. Y audiovisuales. Son grabaciones de imágenes y sonidos mediante diversas tecnologías. Por ejemplo, tenemos las fotos, las videograbadoras, ¿sí? Claro, son fuentes que utilizamos el día de hoy, que nos sirven para poder reconstruir la historia. Sigamos. A ver, miren, ustedes, como te estoy comentando, mira, tú tienes aquí, tú tienes dos materiales. Tu PPT, a ver, déjame buscar justo acá, yo le he colocado también el PPT. Aquí están las imágenes. ¿Dónde están las imágenes? Aquí están las imágenes. Aquí están. Ya. Tú tienes tus disciplinas y al costado tienes tus, ¿no? Tu ciencia, estas son las ciencias y estas son tus disciplinas. Ciencias. Tienes la antropología, la arqueología, la geografía, la sociología, ¿sí? Son ciencias, todas estas ciencias que tú ves ahí, son ciencias que estudian al hombre, pero claro, en un determinado aspecto, ¿sí? ¿Qué estudia la antropología? Es una ciencia que estudia al hombre, que estudia todo lo que el hombre ha producido, que estudia la cultura, ¿sí?
¿Qué estudia la arqueología? La arqueología es la ciencia que estudia los objetos materiales. Ellos prácticamente son los detectives del pasado. ¿Qué estudia la geografía? También estudia al hombre, pero ¿al hombre en dónde? Al hombre en el medio geográfico. ¿Qué estudia la sociología? También estudia al hombre, ¿verdad? Estudia al hombre, estudia las instituciones, estudia al hombre en la actualidad. Todas estas ciencias están relacionadas, todas estas ciencias están relacionadas, pero ¿sabes qué? Estas ciencias, al momento de apoyarnos a nosotros, ahora son consideradas fuentes auxiliares, ¿sí? Fuentes auxiliares. Ejemplo, imagínate que yo, Vivian, este, eh, y, y solamente aquí hemos colocado algunas ciencias, ¿ah? Porque si tú de repente revisas otros libros, tú vas a encontrar de repente otras ciencias, ¿sí? Pero si esas ciencias apoyan a mi investigación, entonces sería considerada una fuente, eh, sería considerada una ciencia auxiliar. Por ejemplo, mira, imagínate que yo estoy estudiando el gobierno de Velasco de mil tanto, lo que te dije, ¿no? 1968, 1973. ¿Qué pasa si de repente eh, esas personas que de repente, imagínate, algo hipotético, imagínate que todavía siguen vivas, que han estado presentes en la reforma educativa, y si de repente yo quiero hacer una encuesta y para que ellos califiquen cómo fue la reforma, entonces, ¿en quién me voy a basar? ¿Quién se dedica a hacer las encuestas? El sociólogo, ¿no? Y por lo tanto, oye, ¿sabes qué sociólogo? Ayúdame, pues. Quiero sacar información sobre este grupo de gente y lo va a hacer. Y el momento del sociólogo apoyarme en mi investigación, ¿no? Ahí tenemos una ciencia auxiliar. Antropología y sociología. El antropólogo estudia todo lo que crea el hombre, por ejemplo, las costumbres, como por ejemplo, eh, a ver, todo lo que él produce, ¿no? Tú te vas a un pueblito y este antropólogo lo que estudia en ese pueblo es cuál es la creencia de este pueblo, eh, de repente su tipo de escritura, cómo son las relaciones, ¿no? Eh, y se basa especialmente en ello. El sociólogo es más general, ¿sí? El sociólogo estudia ya las estructuras de Estado, ¿sí? Las estructuras de Estado. Por ejemplo, mira, acá hay una imagen, ¿no? No sé si te das cuenta por acá. Por ejemplo, mira, aquí podríamos ver nosotros el estudio, ¿no? De un antropólogo, ¿no? Mira, estoy estudiando a esta sociedad, qué costumbres tienen, por qué se visten de esta manera, qué están representando, por qué se ha colocado una máscara, ¿sí? La costumbre de un pueblo. De repente el sociólogo puede estudiar, ¿no? ¿Cuál es su relación con las instituciones del Estado? ¿Tienen alguna relación o no tienen alguna relación? ¿No? ¿O qué instituciones se pueden establecer dentro de esa comunidad? Por ejemplo, acá tenemos una imagen de, ¿qué logras observar ahí? Veo cofres, ¿no? Cofres es más, profesor, parece basura. No, no son basura. El arqueólogo ha encontrado de repente una excavación y es más, está lo está etiquetado, mira, a cada uno de ellos. Después lo va a analizar de repente de qué tipo de material estaba hecho este cofre. Imagínate que lo encontraron en Mesopotamia, ¿sí? En Medio Oriente. Revisan el cofre de qué material. Ah, ya, mira, fue madera que solamente lo encontramos en Egipto. Ah, entonces, mira, hubo una relación comercial entre Egipto y Mesopotamia. Porque entonces esta madera, ¿no? Que se utilizó para hacer este cofre, ¿por qué lo encuentro en Mesopotamia? Por algo, ¿verdad? Hubo una relación comercial. O por ejemplo, si yo encuentro tengo acá un objeto material, ¿no? ¿Por qué lo dibujo de tal manera? Y es más, esto igualito lo encontré también en otra parte. Ahí se relaciona, ¿sí? Se relaciona. Y esto, ¿no? Es trabajo del arqueólogo, que es el detective del pasado. A ver, vayamos a este de acá. En tu separata lo tienes,
¿sí? En tu separata. Es más, ya que yo estoy viendo la separata. Mira, en la separata tenemos las ciencias, ¿sí? Cada una de ellas es independiente, ¿no? No dependen de la historia, pero estas disciplinas sí, mira. Las disciplinas auxiliares son técnicas que ayudan a la investigación histórica. Por ejemplo, tienes por aquí la paleografía, ¿sí? La paleografía. La paleografía es una disciplina que descifra la escritura antigua, pero sobre papel, ¿sí? Sobre papel. No podemos observar bien qué es lo que dice, ¿sí? Pero es un documento, por ejemplo, de 1500, 1600, 1700. Por ejemplo, yo cuando estaba en el tercer año de la universidad, la profesora dijo, ustedes van a ser historiadores y por lo tanto, como van a ser historiadores, necesito fuentes directas, necesito fuentes primarias y por lo tanto la profesora nos mandó al archivo del General de la Nación. Y en ese archivo encontramos nosotros documentos de 1500, 1600. Pero sabes que para tú leer ese tipo de escritura, tú tenías que conocer la paleografía. Si no, no entendías nada. Tenías muchos documentos, pero al final no podías descifrarlos. ¿Sí? Paleografía, ahí tú, mira, yo justo acá lo tengo la separata y, yo sé que tú también la tienes. Por acá está la diplomática, estudia los documentos oficiales. Hay que ver si esos documentos realmente son verdaderos o son falsos. Tú puedes encontrar miles de documentos, pero tú a esos documentos no vas a decir, ah, ya, mira, yo encontré el documento de tal año, por lo tanto, lo que dice en el documento es cierto. No necesariamente. Es por eso que gracias a la diplomática tú vas a ver que ese documento que tú has encontrado de 1500 es verdadero o es falso, si tiene información verdadera o tiene información falsa. Y por acá tienes a la heráldica. ¿Qué es la heráldica? ¿Qué es la heráldica? La heráldica estudia los escudos y blasones. Hay alumnos que me dicen, profesor, ¿qué son los blasones? Los blasones son los escudos de las familias. No sé si tú te acuerdas que en la Edad Media o de repente, ¿has visto Juego de Tronos? En ese, en esa serie Juego de Tronos, tú vas a ver que cada familia tenía su escudo, que los lobos, que los leones, y no me acuerdo qué más, ¿sí? ¿No? Los blasones es el escudo, ¿no? De cada familia. Por acá tenemos la numismática, que viene a ser el estudio de las monedas, ¿sí? Estudia las monedas. ¿Qué es lo que no se observa muy bien, ¿sí? Pero tú encuentras, por ejemplo, monedas en Roma, ¿no? Y ahí, o monedas en España. Y alrededor dice, pues, ¿no? De repente el nombre del emperador, el nombre del rey, ¿sí? La numismática estudia las monedas. ¿Puedes sacar información de esas monedas? Claro que sí. ¿De qué material está hecho? ¿Para qué servía esa moneda? ¿Qué lograbas comprar con esa moneda? Eh, eh, ¿En qué gobierno se estableció esa moneda? Este viene a ser ¿qué disciplina, chicos? Tenemos ahí la genealogía, que estudia los linajes familiares. Y por acá tenemos, profesor, acá yo veo que es una escritura también, ¿verdad? Igual que esta. Ah, ok, sí, sí, es igual. Pero esta es una escritura en papel, mientras que esta es una escritura sobre piedra y por lo tanto sería la epigrafía. Similar a lo que vimos con el código de Hammurabi, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, la epigrafía que estudia la escritura en sobre monumentos. Un monumento puede ser de repente de piedra, puede ser de asta, puede ser de metal. Eso estudia la epigrafía. Sigamos. ¿Tienes aquí tu periodificación? ¿Sí? Tenemos la prehistoria y la historia acontecimental. La prehistoria, chicos, se divide en la edad de piedra y por acá tenemos la edad también de los metales. La edad de piedra, paleolítico, mesolítico, neolítico, lítico. ¿Qué quiere decir lítico? Lítico quiere decir piedra, ¿sí? La edad de piedra, la antigua, la media, la nueva, ¿sí? Acá fue muy importante la piedra. La piedra utilizada como una herramienta, y este hombre en el Paleolítico lo va a utilizar por mucho tiempo. La etapa más larga de la historia viene a ser el Paleolítico, donde el hombre va a empezar a trabajar la piedra, donde va a empezar a perfeccionar la piedra.
y la va a utilizar como herramienta para poder cubrir sus necesidades. Acá tenemos la edad de los metales y por acá tenemos, eh, claro, ahora vamos a ver de todos ellos. La edad antigua, ¿no? Este viene a ser la propuesta de Cristóbal Keller, está en tu separata en el PDF. ¿Cuándo se inicia la edad antigua? ¿Cuándo finaliza la edad antigua, no? La edad antigua, la edad media, la edad moderna y el día de hoy que nos encontramos en la edad contemporánea, que se inicia con la Revolución Francesa hasta la actualidad. Veamos el término de ¿qué significa hominización? Hominización significa evolución, cambio, ¿sí? Nos dice, a ver, el proceso evolutivo de adaptación biológica, psíquica y social de los homínidos que permitió el surgimiento de la especie humana llamada género Homo, ¿sí? Homo, como este se convierte en un hombre. Homo significa hombre. ¿Qué factores? Primero vamos a ver las características, ¿sí? ¿Cuál es la cuna de la humanidad? ¿Dónde encontramos la cuna de la humanidad? La cuna de la humanidad viene a ser el continente africano, pero para ser más específico, ¿qué parte de África? ¿África Oriental o África Occidental? Te voy a mostrar una imagen, ¿sí? De África, humanización, ¿ok? Para que tú la puedas observar. A ver, déjame. Aquí está. Aquí está la imagen. Ya. Ok, te voy a presentar una imagen. Sí, muy bien, ahí está África Oriental. A ver, déjame presentar la imagen para que puedas verla. Mira, acá tenemos varias imágenes, ¿sí? Eh, a ver, ¿cuál agarramos? Esta de acá ya. Sí, esta cualquiera de las dos. Todos son iguales. Mira, este es el continente africano, ¿verdad? Mira el continente africano. Este es el continente africano, ¿sí? Lo que está sombreado de marroncito, ¿sí? Aquí en este lugar se produce el proceso de hominización, no en toda África, solamente en esta parte de acá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mira, si te das cuenta, solamente esta parte de acá, ¿no? África Oriental. Es como que tú has partido a África, dices parte occidental, parte oriental. ¿Pero por qué? Lo que pasa, chicos, es de que antes África, todo África, pues bosques, ¿sí? En la cuales pues vivían los homínidos, ¿sí? Los homínidos vivían en las copas de los árboles. ¿Y por qué en la copa de los árboles? Vivían en la copa de los árboles porque en el suelo viven pues no a los animales depredadores. Si ese homínido se encontraba en el suelo, el animal depredador, pues obvio que se lo iba a comer. Es por eso que ellos vivían en la copa de los árboles, hasta que se produce un cambio climático en la cual esta parte, ¿no? Esta parte de África Oriental cambia totalmente, ¿sí? En el Valle del Rift, ¿verdad? Cambia. Y por lo tanto toda esta parte se convierte en una sabana. Es decir, ya no hay árboles, ya no hay un lugar donde tú puedas subir y puedas, pues, protegerte. Ha cambiado totalmente. ¿Y qué va a pasar? Que ahora, pues, este homínido que vivía antes en la copa de los árboles está viviendo en el suelo. A ver, mira. Imagínate, antes este homínido, ¿sí? Vivía, ¿no? Arriba, ya no. Ahora que está en el suelo, es más, este homínido sigue todavía caminando sobre cuatro extremidades, ¿ok? Pero si él sigue caminando en cuatro extremidades, ¿cómo él se puede dar cuenta de lo que está pasando a su alrededor? Es imposible. Es por eso que por necesidad, este homínido, ¿qué es lo que va a hacer? Quiera o no, va a tener que pararse sobre dos extremidades. Y una vez que se para sobre dos extremidades, él va a poder observar mejor qué es lo que está pasando a su alrededor. Claro que cuando yo te digo que se empieza a parar sobre dos extremidades, no significa, pues no, ¿sabes qué? Yo ya me paré sobre dos extremidades y por lo tanto voy a empezar a caminar y por lo tanto voy a empezar a correr. No, eso no va a pasar. Este homínido va, ¿no? Iniciar la bipedestación, bípedo, ¿verdad? Bípedo, va a estar sobre dos extremidades, sobre cuatro extremidades y así sucesivamente ya hasta consolidar su bipedestación. Pero ¿cuándo va a consolidar su bipedestación? Recién el Homo erectus, ¿sí? A ver, veamos. Dice, África, la cuna de la humanidad. Los restos más antiguos de nuestra evolución fueron hallados en el Valle del Ref, es decir, África Oriental. Factores, la marcha bípeda. Si te das cuenta, mira estos dos hombres que están a tu costado. Mira, definitivamente que no son iguales, ¿no?
Mira, recién está iniciando su bípeda estación. Mira, él ya es un hombre bípedo. Es más, no solamente cambia la forma de cómo se para, sino que también mira su cráneo, observa el cráneo. Aquí tú tienes eh, una masa encefálica pequeña, el aumento de la capacidad craneana. Mira la mandíbula, acá tiene una mandíbula grandota, profesora. Mira la mandíbula, ha cambiado, ¿verdad? Aumento de la capacidad craneana. También disminución de la mandíbula. Por acá, por ejemplo, es el hombre, ¿no? Y es más, hasta el día de hoy tenemos el pulgar oponible que nos sirve para poder sostener bien las cosas, ¿verdad? Yo sostengo bien las cosas. Pero en cambio, si tú te das cuenta, en el homínido, no. A ver, veamos, ¿qué nos dice? Ya. Dice, especialización del pulgar oponible, el crecimiento de la masa encefálica. Ok. Mira, quiero que observes el Australopithecus, el habilis, el erectus, el neanderthal y el Homo sapiens sapiens, ¿sí? A ver, eh, el Australopithecus, el habilis y el erectus, estos tres, este de acá, ¿sí? ¿Dónde está? A ver, déjame ver. Este de acá, este de acá y este de acá pertenecen al Paleolítico inferior, ¿sí? Inferior. Este de acá pertenece al Paleolítico medio y este pertenece al Paleolítico superior, ¿sí? A ver, Australopithecus. Son homínidos que se destacaron por dominar la marcha bípeda. Bueno, dominar completamente no, está iniciando la bipedestación, ¿sí? El Australopithecus. Este Australopithecus, mira, si te das cuenta, tiene eh, poca capacidad craneana y tiene una mandíbula grandota. ¿Por qué? Lo que pasa es que él no come carne, él no ingiere proteínas. ¿De qué se alimenta? Él eh, se alimenta de raíces. Imagínate tú alimentarte de raíces todo, siempre. Profesora, ¿qué raíces? No sé, pues imagínate comer yuca todos los días. Y es más, sin cocinar. ¿Te duele la mandíbula o no? ¿Tu mandíbula tú crees que está preparada para ingerir raíces sin cocinar? No. No estaríamos con un dolor de mandíbula, en cambio yo sí. Mira, por eso la mandíbula es bien resistente. Pero en cambio el Homo habilis, si te das cuenta, este Homo habilis es carroñero. Este Homo habilis, chicos, ¿qué es lo que hace? Ese Homo habilis ve cómo ese tigre diente de sable se está devorando su presa y él está ahí mirando, observando. ¿Sí? Y por lo tanto, cuando ve que ese depredador se ha ido, él recién llega y empieza a ingerir todo lo que ha dejado ese depredador. Y está comiendo, pues, claro, un australopithecus viene a ser Lucy, ¿no? Este Homo habilis empieza a ingerir, y es por eso que su capacidad craneana también empieza a crecer. Ahora, el Homo habilis es considerado el primer hombre. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica de que sea hombre? Tiene la capacidad de crear. Por ejemplo, el Australopithecus, ¿sí? Te comento, el Australopithecus, a ver, esto. El Australopithecus manipula la piedra. Yo manipulo, yo la agarro, ¿sí? Es más, el Australopithecus si ve de repente que un tigre diente de sable está llegando, el Australopithecus puede agarrar y te puede tirar, ¿sí? Se puede defender, pero nada más. En cambio, el Homo habilis no solamente sostiene la piedra, sino que el Homo habilis empieza a crear su herramienta. Mira cómo es la piedra, mira la piedra, corta o no corta la piedra, hace daño a mi piel o no hace daño a mi piel, y por lo tanto empieza a trabajar la piedra. Empieza con otra piedra, mediante el método de percusión, empieza a trabajar y ahí tienes tu punta de proyectil. Eso hace el Homo habilis, es por eso que es considerado el primer hombre. ¿Qué hace el Homo erectus? ¿Qué nos dice ahí? Es el primero en utilizar el fuego. ¿El fuego para qué? Para poder cocer sus alimentos. El fuego para protegerse también de los animales. Y es el primero en salir del continente africano, del continente africano para irse a África, perdón, a Europa y a Asia. Él es el primero que migra, ¿verdad?
Y es más, mira, a ver, vamos a ver por acá. Ya, mira, Australopithecus, el habilis y el erectus. Ellos pertenecen al Paleolítico inferior. Mira, quiero que observes este de acá, ¿sí? La edad de piedra, chicos. En la edad de piedra tenemos tres: Paleolítico, Mesolítico y Neolítico, ¿sí? Pero dentro del Paleolítico, a su vez, hay dentro del Paleolítico hay subdivisiones: Paleolítico inferior, Paleolítico medio y Paleolítico superior. En el Paleolítico inferior, ¿quiénes están? El Australopithecus, el Habilis, el Erectus. En el Paleolítico medio está el Neandertal y en el Paleolítico superior se encuentra el Homo sapiens, ¿sí? El Homo sapiens, sí, el Erectus tiene ya una posición, ya consolida la bipedestación, es erguida. ¿Sí? Acá estamos hablando de cada uno de ellos, ¿sí? Pero ya acá, para que no te pierdas después, está entre paréntesis a qué periodo pertenece cada uno de ellos. En el Paleolítico medio nos dice, a ver, realiza los primeros entierros funerarios. ¿Por qué? Ellos tienen las creencias, ¿no? Las creencias mágico-religiosas. Ellos creen, empiezan a pensar y dicen, ¿qué hay después qué hay después de la muerte? ¿Hay una vida después de la muerte? Es por eso que van a realizar los entierros. Mira, mira los entierros para que tú veas. Mira los entierros. Es una ceremonia. No es simplemente que se murió y lo deja abandonado, no. Hay una ceremonia de por medio. A este cuerpo, sí, lo van a colocar de repente de flores. Le van a dejar con sus alhajas. Las alhajas, profesor, alhajas en esa época, claro que sí. De repente sus huesitos, su collar de conchitas, su herramienta de trabajo, van a colocar alrededor de todo el cuerpo piedra y aquí en la parte superior y también el lenguaje articulado. Y en la parte superior van a colocar pues ceniza. La ceniza representa fuego y el fuego representa vida, ¿no? Las primeras ideas mágico-religiosas. ¿Qué pasará? ¿No? ¿Qué habrá? ¿Habrá vida después o no habrá vida? Eso es paleolítico medio, ¿sí? A ver, regresemos. El neandertal paleolítico medio. Y en el superior, ¿sí? Paleolítico superior. El hombre crea el arte rupestre, ¿sí? Tenemos el arte parietal y el arte mobiliar. A ver, mira. ¿Cuál es el arte parietal? Este es el arte parietal, ¿sí? El arte rupestre, ¿sí? Ahí tienes tú a este bisonte, ¿no? Este es el bisonte de Altamira, encontrado en una cueva. ¿Por qué estos hombres pintaban a un bisonte? No entiendo. ¿Porque les gustaba la pintura? No, sino que ellos creían que la naturaleza los está escuchando, que los está observando. Y por lo tanto, ellos pintaban, y eso fue pregunta en San Marcos, ellos pintaban a esta imagen y por lo tanto lo hacían con el objetivo de que la naturaleza los vea y la naturaleza los ayude para que ellos tengan una muy buena casa. ¿Sí? Para que les vaya muy bien en la casa. Este es un arte parietal. Te voy a mostrar cuál es el arte mobiliar. Mira, este es el arte mobiliar. A ver, profesora, no veo bien. ¿Quién es? A ver, mira el arte mobiliar. ¿Mujer o varón? A ver, míralo. Es la Venus, ¿verdad? Claro. Y como se encontró en el periodo paleolítico, es conocido como las Venus paleolíticas. Venus, mujer, claro, mujer. Profesor, definitivamente que es una mujer. Es más, yo lo observo. Tiene sus pechos grandes, tiene sus caderas grandes también y su vientre, ¿no? El culto a la fertilidad de la mujer. ¿Sí? Es el culto a la fertilidad. Si no hubiera mujer, no hubiera reproducción. Y estos hombres reconocieron la importancia de la mujer. Ahí tú tienes a las Venus paleolíticas, ¿ok? Ya, acuérdate, esto es el arte mobiliar. ¿Mobiliar por qué? Porque lo puedes llevar de un lugar a otro. Estas Venus son de diferentes tamaños. Encuentras así Venus chiquititas, Venus más grandes, así, son chiquitas, son hechas, es de material de piedra, ¿sí? Piedra. A ver, este es el Homo sapiens, ¿sí? Arte parietal, arte mobiliar, y es el primero en poblar Australia y América. Cuando nosotros hablemos la próxima clase sobre guitarreros, sobre paiján, sobre toquepala, todos ellos son Homo sapiens, ¿sí? Todos ellos son Homo sapiens. A ver, antes que veamos. Periodo paleolítico, ¿sí? La forma de vida es nómade. Paleolítico inferior, paleolítico medio, paleolítico superior, ¿sí?
son nómades. ¿Qué quiere decir un hombre nómade? Un hombre que no tiene un lugar fijo. ¿Qué es lo que hace qué es lo que hace el hábiles electos en Neanderthal sapiens? Son hombres nómades. Es decir, lo único que ellos tienen en su cabeza es cómo encontrar comida. Ellos se levantan, siguen. Llega la noche y donde llega la noche, ellos duermen. Se levantan y siguen, no tienen un rumbo fijo, son nómades. Se organizan siempre en bandas. Bandas, profesor, estamos hablando de cuántas personas. Bueno, una banda, estamos hablando de un aproximado, siempre aproximado. San Marcos jamás te va a preguntar, o de señale, ven, ¿cuántos pertenecen? 20, 25, 30, jamás. Es un aproximado. 25, 30 o puede ser hasta 35, ¿sí? Es un aproximado. ¿Y quiénes forman parte de esa banda? Estamos hablando hay una relación consanguínea, es decir, unidos mediante la sangre, ¿verdad? Papá, mamá, hermanos, primos, tíos, ¿sí? Es una banda. La mayoría de edad, 13 añitos. 13 añitos era la mayoría de edad. ¿Y a qué edad más o menos ellos morían? ¿Cuánto tiempo de vida tenían? 30 años y ya estaban muertos, ¿sí? Es una economía depredadora, de subsistencia. Ellos no producen, ellos depredan. Se le conoce como una economía de subsistencia, depredadora o también parasitaria, porque ellos lo que hacen es, encuentran, ellos cazan, ellos recolectan, ¿sí? Encuentran un animal grandote, se lo comen. Encuentran un animal pequeñito, se lo comen. Encuentran macho o hembra, se lo comen. Ellos arrasan con todo. Encuentran frutos, también. Ellos todavía ellos no saben, ¿no? Si es bueno, si es malo, si mejor macho, si hembra, chiquito, pequeño, no. Ellos arrasan con todo lo que encuentran. Por eso se habla de una economía depredadora. Características, claro, cada vez van a mejorar las herramientas y también va a haber un incremento de la cacería. Claro, eso depende ya de la práctica, de la experiencia que ellos van a tener. Cada vez van a mejorar sus puntas de proyectil. ¿No? Con los años tú vas mejorando, ¿verdad? Ya. Ese es en el periodo paleolítico, ¿sí? En el periodo mesolítico, ellos son ya seminómades. Seminómades, ¿por qué? Porque este hombre, ¿qué es lo que va a hacer? Este hombre, en el Mesolítico, eh, una cosita. Cuando yo hablo acerca del periodo paleolítico, ¿sí? Estamos hablando, claro, ¿verdad? Estamos hablando del Pleistoceno, la época de frío, ¿no? Y el Holoceno, que es la época em, a ver, para que me entiendas mejor, vamos a abrir vamos a ver si lo podemos hacer. Sí, lo voy a hacer aquí, ¿sí? Claro, vamos a ver a ver, voy a utilizar un lápiz, ¿sí? Un lápiz, ¿qué colorcito? Azulito, ya, ok. Vamos a ver si nos sale bien. Voy a pintarlo sobre nuestra pantalla y después ya lo vamos a borrar, ¿sí? Ya, imagínate este de acá, ¿ya? Este es uno, este es otro. Este es el Pleistoceno. Creo que lo hago mejor con mi mano, creo que lo hago mejor. Este es el Pleistoceno, este es el Holoceno, este es el Holoceno. Esta es una época de transición, ¿sí? Es una época de transición. Aquí tenemos el periodo paleolítico, a ver. Paleolítico. Paleolítico. Y aquí es el mesolítico. Mesolítico. Y esta parte de aquí es el neolítico. Ok, mira, voy a observar algo. Paleolítico, este de acá, época de transición mesolítico, y esto es el neolítico. El pleistoceno, ¿qué es el pleistoceno? Es una época, la era del frío, chicos. La era del frío, donde existe la megaflora, la megafauna, ¿sí? Aquí. Pero si te das cuenta,
Aquí el Mesolítico es una época de transición. ¿Eso qué quiere decir? Que está terminando el Pleistoceno y está iniciando el Holoceno. ¿Qué es el Holoceno? Es una época cálida. Por ejemplo, el día de hoy estamos en un Holoceno. Antes, ¿cómo era? Antes era un periodo glacial, interglacial, glacial y así sucesivamente. Pero desde que apareció el hombre todo cambió. Se supone que ahora que nosotros estamos en un Holoceno, debería seguir un periodo glacial, ¿verdad? Pero ahora por la intervención del hombre, nosotros en la noticia estamos observando, pues, ¿no? Que cómo se encuentra la capa de, cómo se encuentra nuestra capa con huecos, cómo se encuentran los polos, se están derritiendo, ¿verdad? Ya no creo que haya una época glacial. Ya, pero acá mira, si te das cuenta, se termina el Pleistoceno, se inicia el Holoceno, ¿sí? Y por lo tanto, acá en este periodo de transición desaparece la megaflora, desaparece la megafauna. Y por lo tanto, este hombre se tiene que adaptar a ese nuevo espacio geográfico. Hombre que se adapta, vive. Hombre que no se adapta, simplemente se muere. Es más, me estaba olvidando, ya que no está aquí en la en el PPT, pero sí está en tu PDF, sí, en tu separata. Nuestra evolución es ramificada, no es lineal, ¿sí? Ahí lo tienes bien puesto en tu separata, ¿sí? Eh, no, profesora, ¿cómo lineal? ¿Sí? O como ramificada. Lo que pasa es que hay muchos alumnos que piensan, profesor, ya, mira, yo entiendo entonces de que el Australopithecus evolucionó y de ahí aparece el hábilis evoluciona y aparece el erectus evoluciona y el neandertal y así sucesivamente. No, cada una es una especie diferente, cada una, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Amor, no sé si ustedes tienen tiempo para ver, déjame si nos va a ir la hora, déjame buscar ahorita tu hominización magnificada. A ver, creo que aquí, bueno, en algo vamos a poder ayudarte, ¿sí? Espérate, te voy a mostrar en este momento. Mira, ¿sí? Estamos hablando de muchas especies, ¿sí? De muchas especies, ¿ya? Esta no, así no es. Esto es una lineal, ¿no? Que mira, él se va parando, hombre, hombre. No, 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 no. No es lineal, es ramificada. Sí, es ramificada. No es una especie, son muchas especies. Especie que logra adaptarse a su medio, vive. Especie que no logra, simplemente se muere. ¿Sí? Ok, a ver, ya, sigamos, que la hora se nos va. Ya, ok, Mesolítico. Puede ser, a ver, este hombre es seminómade, se organizan en clanes, es semiproductora. ¿Por qué? ¿Cómo semiproductora? Lo que pasa es que este hombre, al ya no, porque este hombre cuando él sale a cazar, ya no encuentra esos grandes, ese mamut de repente, esa megafauna, porque desaparecieron, y por lo tanto este hombre se está, es más, el clima se está cambiando, este hombre va a tener que adaptarse a su nuevo medio geográfico y por lo tanto va a empezar a domesticar animales y también vegetales. Y es todo un proceso. Por ejemplo, imagínate eh, que está de repente cultivando plantas y de repente las plantas ya han crecido, están a punto de dar un fruto. ¿Tú crees que este hombre va a decir, no, no, yo me voy y se va? No, este hombre va a tener que quedarse hasta que recién, ¿no? Ese fruto madure y él pueda tomar ese fruto. Imagínate que él está domesticando animales y de repente la hembra está preñada. ¿Qué va a decir? No, no, vamos, vamos. No, él tiene que quedarse, es más, está conociendo recién el ciclo de vida de la planta, está conociendo recién el ciclo de vida de los animales. Es por eso que él, ¿no? Se vuelve seminómade por un determinado tiempo se queda en ese espacio y después continúa. Así como dice Harold, se llama horticultura, esa domesticación de vegetales, o también se le conoce como la agricultura incipiente. ¿Qué quiere decir agricultura incipiente? Agricultura que recién está naciendo. ¿Ok? Ya. Vamos, mira, acá también tenemos la micro eh, profesor, acá en el Mesolítico el hombre
sigue trabajando la piedra, claro, mira, lítico, mira, microlítico, ¿no? Acá está una piedrita, mira, está trabajando la piedra. ¿Para qué? De repente para un culto o de repente para poder, no sé, hacer una incisión, en fin. Neolítico, en el neolítico, ¿sí? Este hombre ya es sedentario, ¿sí? Sedentario. ¿Por qué el hombre se vuelve sedentario? Porque el hombre practica la agricultura, porque practica la ganadería. Y tú para practicar la agricultura y ganadería tienes que tener conocimientos previos o no. Horticultura, ¿no? Tú estás jugando con una plantita, dos plantitas, tres plantitas, pero en cambio cuando practicas la agricultura, tú ya no estás jugando. Tú tienes que ver el tipo de tierra, tú tienes que ver el agua, tú tienes que ver cómo trabajar esa tierra, cómo arar esa tierra. Tú tienes que prever de repente una inundación, tú tienes que conocer y no sé, tienes que tener un calendario agrícola. No cualquiera puede practicar una agricultura. Por ejemplo, horticultura, para que no te olvides, ¿sí? Por ejemplo, mi tía, que vive en San Juan de Lurigancho, mi tía antes tenía su jardincito fuera de su casa. Y por ahí me acuerdo que ella empezó a sembrar, pues, caigua. Y salieron 6 caigüitas. Todo estábamos ahí mirando las caiguas que estaban creciendo y todo por 6 caigüitas. Prácticamente mi tía que lo que estaba ahí era practicando la horticultura. Pero en cambio, mi abuela, que vivía en provincia, que vivía en Ayacucho, ella sí tenía extensiones de tierra, ella sí practicaba la agricultura. Y cuando ella practica la agricultura en la sierra, ella no practica cuando quiere. Ella decía, ah, ya, hay que trabajar la tierra en esta fecha. ¿Por qué en esta fecha? Porque justo para mes de diciembre empiezan las lluvias y por lo tanto, ¿no? Lo que yo voy a producir, ¿no? Va de acuerdo con las lluvias. Y también, ¿no? Ya tomaba, pues, ya tiene técnicas de por medio. Ahora, yo te pregunto, eh, si mi abuela producía, pues, imagínate papa. ¿Cuántos kilos de papa sale de su chacra? ¿Un kilito? ¿6 papitas? ¿2, 3 kilos? ¿4? ¿Podemos decir hasta un camión o no? ¿Tú crees que si mi abuela, de todas las papas que ha sacado de su chacra, tú crees que ella se va a quedar con todas esas papas y va a decir para todo el año? Lo que va a hacer ella es de repente tomar, ¿no? Para ella de repente un costal, 2 costales, para mandarlo de repente a su familia a Lima, quién sabe, ¿verdad? Pero ¿qué va a hacer con el resto? ¿Qué va a hacer con el exceso? ¿Cómo se llama eso? Lo que sobra, ¿cómo se llama? Lo que sobra, aquí está, mira. Se llama el excedente productivo. A ver, quiero que lo veas acá, mira. El excedente, aquí está, mira, acá está. A ver, un ratito, ver, vamos a sacar el texto. Aquí está. ¿Dónde está? Este es. ¿Sí? Miren estos, ¿no? Este viene a ser, a ver dónde está, aquí está. A ver, este, aquí está. Ese viene a ser el excedente productivo. Es lo que sobra, ¿sí? Es lo que sobra. ¿Y para qué sirve este excedente productivo? Sirve para trueque, vender, comercio, ¿verdad? Trueque. ¿Sirve para qué? Para tributar de repente. ¿Por qué tributar? Porque en el neolítico aparecen las clases sociales, ¿sí? Aparecen las clases sociales. Aparecen, por ejemplo, los artesanos, aparecen, por ejemplo, los maestros textileros, ¿sí? Aparecen en el neolítico, ¿ok? Es por eso que hablamos de una economía productora, porque el hombre produce. Y también se desarrolla la arquitectura megalítica. A ver, ya hemos visto acá. Edad de piedra, la revolución neolítica. Los primeros centros de la revolución neolítica fueron la Media Luna Fértil. Estamos hablando del cercano oriente, ¿no? Mira, Tigris, Éufrates, Nilo, ¿verdad? Éufrates, Tigris, Mesopotamia, ¿verdad? Nilo, Egipto, ¿sí? Domesticaron ovejas, cabras, trigo, cebada, lentejas. Lejano Oriente, China, India. Andes centrales, el Perú, ¿no? Acá en el Perú, mira, se estaba domesticando la llama, la alpaca, el cuy, calabaza, frijol, Mesoamérica, México y Centroamérica, ¿sí? ¿Qué más tenemos?
la edad de los metales, ¿sí? Cuando hemos hablado de la edad de piedra, estamos hablando de paleolítico, mesolítico y neolítico. Y ahora hablamos acerca de la edad de los metales. Empezamos con la edad de cobre. ¿Qué nos dice? En este periodo se produjo el uso simultáneo de la piedra y el cobre. Tienes que tener en cuenta que cuando hablamos de la edad de piedra, ¿sí? Eh, es todo un proceso, ¿ya? No es que, oye, ¿sabes qué? La edad de piedra termina de repente un día domingo y el día lunes se está iniciando la edad de los metales. No, no es así. Es todo un proceso. En la edad de cobre, este hombre sí ha descubierto este metal, que es el cobre, pero no es que va a decir, oye, ¿sabes qué? Ahora me voy a deshacer de todas las piedras y voy a utilizar el cobre. No, este hombre está acostumbrado a utilizar la piedra. Es por eso que en este periodo es, ¿no?, el uso simultáneo de los dos, tanto de la piedra como también del cobre. ¿Para qué va a utilizar el cobre? ¿No? Fundición de cobre mediante hornos a altas temperaturas, de repente adornos, de repente herramientas, artefactos de lujo, artículos de lujo. La edad de bronce. En la edad de bronce tenemos la revolución urbana, se multiplican las ciudades-estados, los centros administrativos, como por ejemplo de carácter teocrático. Por ejemplo, acá en la edad de bronce tenemos las ciudades-estados de Uruk, Lagash, de Mesopotamia, ¿verdad? Aquí, en la edad de bronce, ¿sí? Imperios militaristas, esclavistas, invención de la escritura ideográfica, por ejemplo, la cuneiforme. Cuando hablamos acerca de cuneiforme, ¿de qué estamos hablando? Mesopotamia, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la jeroglífica, estamos hablando de Egipto, ¿sí? Aquí se desarrollan esas sociedades en la edad de bronce, ¿sí? Y en la edad de hierro, por ejemplo, en la edad de hierro tenemos quienes inventaron el hierro, los hititas, ¿verdad? Los hititas, ¿no? Invención de la escritura alfabética, fonética, desarrollo, ahora ya hay una economía monetaria, hay monedas, construcción de carros de guerra, por ejemplo, los hititas son los primeros en construir los carros de guerra, utilizar el hierro, ¿para qué? Para elaborar espadas mucho más resistentes. Tú utilizas una espada de bronce y tú utilizas una espada de hierro, ¿cuál es mucha más resistente? La de hierro. La de bronce de repente se te puede partir. Y consolidaron su fuerza militar, expansión de imperios esclavistas. Aquí prácticamente estamos hablando de Grecia y también de Roma. ¿Sí? Ok, a ver, tenemos que desarrollar nuestra separata. A ver, y por acá tenemos ejercicios de la semana número 1. A ver, vamos a abrir nuestra separata, ¿ok? Si tú tienes ya la separata a la mano, a ver, si tienes tu separata a la mano, a ver, vas revisando tu separata. Recuerda que nuestra clase es hasta las 11:55, ¿verdad? 11:55. A ver, vamos a ver la separata. Voy a subir la separata. ¿Dónde está? Esta es la separata. Ok, aquí está. Ups. A ver, mucho creo. Ahí está. A ver, número 1. A ver, ¿qué página? Wow, no te podría decir qué página. No la tengo ahorita, la separata. A ver, ¿qué página? Creo que es la 9. ¿La 80? Ah, ya, ustedes le dan lo que pasa es que yo solamente tengo la separata de historia, no tengo todas las separatas, entonces que no te puedes. Pero tu compañero dice 80, la 80, ¿sí? Nos dice, si aceptamos la visión tan difundida a inicios del siglo XX de que la historia es una ciencia social de observación indirecta y que su materia prima son los hechos históricos, es decir, algo no concreto, sino una reconstrucción abstracta del pasado, bueno, según la propuesta de Cardoso,
Dice, a partir del texto anterior podemos concluir que una condición indispensable para el estudio de la historia sería, a ver chicos, ¿cuál sería tu clave? La C, me dice Ray. Sí, no, porque la no tiene nada que ver. La B tampoco, ¿no? La C, ¿no? Sí, la A no tiene nada que ver. El conocimiento previo de otras ciencias sociales, no, según la lectura, no. La número uno es la C, ¿sí? Ahí está, mira. A ver, la 2. A ver, lee la 2. A ver, nos dice, con respecto al proceso de humanización, indique las afirmaciones correctas, ¿sí? Solo las afirmaciones correctas. ¿Fue un proceso lineal y progresivo iniciado durante el Holoceno? ¿Es un proceso lineal, chicos? ¿El proceso lineal es lineal? No, es ramificado, ¿verdad? Entonces la 1 no sería. 2. ¿El género Homo desciende de homínidos más antiguos como los australopithecus? Sí. ¿El desarrollo hacia la posición erguida acarreó grandes cambios anatómicos como la capacidad prensil? También. ¿El viperismo es el resultado de la adaptación de los primates en torno a la sabana? Claro, se tuvo que adaptar, ¿verdad? Es más, por acá nos... Pero es que esta está en la otra diapositiva. Aquí está. El crecimiento del cerebro fue una consecuencia de la nueva dieta que incluye la carne de carroña, sí. Y por lo tanto, tu clave, ¿cuál sería? La C. Sí, la C. 3. Dice, a continuación se presentan dos famosas muestras de arte parietal del Paleolítico Superior. El hechicero de Trois Ferres y el bisonte herido de Niax. Por mucho tiempo se ha debatido la finalidad de este tipo de arte primitivo, las pinturas, pues las pinturas. Sobre esto podemos afirmar que, ¿qué se puede afirmar sobre estas pinturas? Representan la visión de los chamanes en un estado de conciencia. Tú sabes que estos chamanes, para poder comunicarse con la naturaleza, ¿qué es lo que hacían? Se metían cosas, ¿verdad? Y por lo tanto, en sus estados, pues no, de conciencia alterada, realizaban estas imágenes, ¿no? Ya, ok. Forman parte de los rituales propisorios para la actividad cacería también, así como, claro, así como Jordan dice, ¿no? Como en Chavín, ¿no? Eh, 3. Fue un medio de comunicación a través del lenguaje simbólico. ¿Es un lenguaje simbólico? No, claro. Las pinturas. ¿Servían para decorar? No, para decorar. No lo hacen por decorar. ¿Tenía la función de enseñar técnicas de cacería a miembros jóvenes del clan? No, sería la A. La 3, la A. ¿Sí? La 3, la A. A ver, vamos por la pregunta número 4. Complete el texto con la alternativa más conveniente. A ver, vamos a ver, hoy no voy a poder verte. No vamos a poder. Mira, vemos ahí, a ver, Centroamérica, Sudamérica, Cercano Oriente, India, y están pintadas de verdecitos los primeros núcleos agrícolas, ¿verdad? ¿Cuál sería la, cuál sería la pregunta? A ver, dice, en la imagen presentada se pueden observar distintos focos surgidos alrededor del 8000 antes de Cristo y destacan, pues expandieron sobre otras regiones. ¿Cuál sería la clave? ¿Qué pregunta sería la 4, verdad? La 4. La clave es la revolución neolítica, ¿verdad? No, pero ahí no están hablando de construcción de ciertos poblados, están hablando acerca de la agricultura. Sería la Miss, Miss, a 2 minutos para el sí, sí, receso, Miss. ya, Su gracias. encuesta no Sí, sí, aplicó. sí, sí. Ya, y la número 5, chicos. Ya, te dejo la número 5 para que tú la revises, ¿ok?
Te dejo la número 5 porque se nos acaba la hora. La número 5, ¿cuál sería tu clave? La número 5, la A. A ver, chicos, nuestra encuesta rápida, ¿sí? Iniciar la encuesta. A ver, chicos, la pregunta es, ¿qué te pareció la explicación de la clase de hoy? ¿Sí? La A es excelente, la B es bueno, la C es regular, la D es malo y la E es deficiente. Y a ver, todos marquen su alternativa. Prácticamente vas a tener que hacer esta encuesta en todos los cursos, ¿sí? A excelente, B bueno, C regular, D malo y la E deficiente. Nos falta la respuesta de algunos alumnos. Bueno, chicos, prácticamente hemos terminado ya la próxima clase, no vamos a tener ningún inconveniente. Así que terminamos que finalice la encuesta, ¿ok? Bueno, chicos, faltan algunos que no han colocado la encuesta. Bueno, jóvenes, nos retiramos, cuídense y ya hasta la próxima clase. Hasta luego. Gracias, Miss.